Muy buenos días y en primer lugar quiero dar las gracias al Ministerio Edificando a la Familia de Austin, Texas y al Ministerio Ya Basta, también en Austin, por haber pensado en mí para dar esta charla para padres que he llamado Padres de Impulso. ¿Por qué padres de impulso? Bueno, porque hace falta energía, hace falta motivación, hace falta intencionalidad para la paternidad, por un lado, y por otro lado, porque hace falta tener la capacidad para impulsar a los hijos por el camino correcto. Entonces, de ahí, bueno, el nombre de padres de impulso o con impulso, ¿no? Para aquellos que no me conozcan, me presento, me llamo Miguel Ángel Alcarria, soy licenciado en psicología, soy presidente de la Asociación de Psicólogos Cristianos en Hispanoamérica, soy life coach, tengo otras especialidades, pero bueno, hasta aquí. Los que me quieran conocer más, pues siempre pueden buscar sobre mí por internet. Soy el encargado de colaborar con César Vidal en una sección que se llama La Psicoteca, que sale todos los miércoles en el programa de La Voz. Después soy pastor en Iglesia Cornerstone, en Ciudad de México, y autor del libro Profesio, Defendiendo más que una profesión, donde hablo sobre el tema de entender el llamado de Dios, entender que la profesión forma parte de nuestro servicio a Dios y entender que debemos ser sal y luz en todas las áreas de nuestra vida. Para aquellos que quieran algo más de información sobre mí, bueno, pues aquí hay alguna serie de links. Elfuturosdelosvalientes.com, conocimientoenfuego.com, que es donde está disponible el libro, y también hay un correo electrónico al que me podéis escribir. Podéis ir anotando durante la charla todas vuestras preguntas y me podéis escribir a mike@elfuturosdelosvalientes.com, que creo que el .com pues desapareció de la diapositiva. Pero bueno, elfuturosdelosvalientes.com, ¿ok? Entonces, para entender cuál es nuestro papel como padres y qué respuestas debemos dar a nuestros hijos, debemos entender cuáles son aquellos desafíos a los cuales se enfrentan ellos. ¿Sí? Es una época, la adolescencia y la juventud es una época de crecimiento, es una época de retos, es una época para cultivar lo que queremos que sean en su adultez. ¿Cuáles son los retos o los desafíos a los que ellos se enfrentan todos los días? Pues ellos se preguntan qué estudios debo escoger, qué quiero ser en la vida, qué está ocurriendo en mi cuerpo, porque bueno, esto nos lo preguntamos toda la vida, porque siempre hay cambios en nuestro cuerpo a lo largo de toda nuestra vida. Se debe probar todo para saber si me gusta. Ese es un mensaje que el mundo les envía y nosotros debemos poder dar una respuesta correcta e idónea a todo esto. Virgen hasta el matrimonio es una de las cuestiones que se pueden preguntar. ¿Cómo quiero ser? ¿Quién quiero ser? ¿Con qué convicciones me quedo? Pues en casa he recibido unas convicciones X, en la iglesia he recibido unas convicciones X, en mi área escolar o académica he recibido unas convicciones X. ¿Con qué me quedo? Además, ellos perciben y ellos observan las diferencias que existen entre aquello que decimos y aquello que hacemos. Entonces dicen, bueno, ¿con qué convicciones me quedo? ¿Con lo que he visto o con lo que he escuchado? La familia no me comprende, los amigos sí. Ese es uno de los grandes retos de la juventud, le ha pasado a todo el mundo y seguro que si preguntáramos entre los asistentes a esta charla, pues muchos de vosotros diríais, no, pues sí, a mí me ocurrió exactamente lo mismo. O sea, forma parte inherente a la adolescencia y a la juventud. Rompamos las reglas, cada uno haga lo que le haga feliz. Bueno, aquí hay una combinación de dos cuestiones. Rompamos las reglas es algo típico de la adolescencia y la juventud, es rompamos los moldes, rompamos la forma en la que se hacen las cosas, pero es importante entender que no todo lo que nos gusta o lo que nos apetece ni nos va a hacer feliz ni nos va a llevar a buen término, y no todas las reglas son malas, no todas las reglas están para cambiarse.
no todas las reglas son formas, sino que también hay contenido. Y en ese contenido debemos entender que nuestra vida, es lo que deben entender los jóvenes, que nuestra vida se ve protegida por esas reglas, ¿no? No sé si vale la pena vivir esta vida. Esta es una cuestión con la que cada vez luchan más los jóvenes, al menos en España, son datos de España, pero se pueden extrapolar a muchos otros países que han vivido la misma situación de encierro pandémico. El 20% de los jóvenes piensa o ha pensado en la muerte, el 5% de los jóvenes ha intentado suicidarse. Es una cifra extremadamente alarmante y nos muestra pues que los jóvenes tienen desesperanza, o sea, no saben cómo dirigirse al futuro, tienen desesperación en el sentido de que el mundo les dice que tienen que tomar decisiones rápidas, no saben tomarse su tiempo, no saben entender los tiempos, que cada cosa tiene su edad y que cada cosa hay que disfrutarla en su momento, ¿no? Entonces, eso es lo que les hace cuestionarse qué valor tiene la vida para ellos, sobre todo en un mundo en el cual no se les ofrece ningún futuro, un mundo que es cada vez más complejo y que cada vez presenta más retos. Obviamente, eh, en el pasado, hace 50 años, 60, 100 años, podemos entender que siempre han habido retos, las demás generaciones siempre han tenido retos, la cuestión es que esta generación es la primera generación que no ha tenido ningún reto que vivir desde su infancia, entonces llegan a su juventud, a su adolescencia y no tienen herramientas con las cuales hacer frente a esos retos, porque además los padres no les han podido enseñar en eso porque ellos no han tenido o no están viviendo esos retos que ahora se están presentando. Además, cada vez vivimos una brecha mayor entre generación y generación. Los cambios que se están produciendo son tan rápidos que el salto generacional cada vez es más grande. Entonces, eso es algo que trae diversos sentimientos, emociones e inquietudes en los jóvenes, ¿no? Última pregunta, ¿qué vida quiero tener? O sea, ya la cuestión no solamente es qué quiero estudiar o qué quiero ser, con quién me quiero casar o qué estilo de mujer, hombre, dependiendo, de si es hijo o es hija, ¿no? Eh, con quién quiero estar, sino que además es qué vida quiero tener. Porque también se cuestionan y se preguntan y dicen, bueno, es que a lo mejor, pues mis padres han pasado toda su vida trabajando pero no han tenido tiempo para disfrutar. Pero ¿qué vida quiero tener yo más allá de los estudios, más allá de lo que quiero saber hacer, más allá de con quién quiero estar? Estas todas son cuestiones a las cuales los padres deben dar respuesta y para ello deben prepararse, ¿eh? Hoy vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, estas cuestiones se pueden englobar en base a tres temáticas. Una es la del yo, la identidad, quién quiero ser, quién soy, qué quiero ser. Eh, también cuestiones como que se debe probar todo para saber si me gusta, qué está ocurriendo en mi cuerpo, qué reglas debo romper, qué reglas no debo romper. Todo eso tiene que ver con el yo. Después hay otras cuestiones que tienen que ver con el entorno, con las relaciones, las amistades, el noviazgo, virginidad sí o no hasta el matrimonio. Todas esas son cuestiones que tienen que ver con el tema de las relaciones. Y hay algo que además es muy propio de esta generación y que a lo mejor en generaciones anteriores no lo encontrábamos o no de una forma tan intensa como ahora, ¿no? Que es el tema de, para mí es muy importante que cómo me ven los demás. Estamos en una sociedad que pone por delante la imagen al fondo o el contenido. Entonces, eso da lugar a toda una serie de redes sociales y a dar mucha importancia al cómo nosotros nos mostramos a los demás. Eso es algo muy estresante para los jóvenes, porque el mensaje que les envían las redes sociales es que deben estar felices todos los días con intensidad y si no es que su vida es un asco.
Y después hay un tercer tema que tiene que ver con el futuro. ¿Qué estudios debo escoger? ¿Qué vida quiero tener? ¿Vale la pena vivir? ¿Qué sueños quiero ponerme? Bueno, la cuestión ahí, y eso lo van a ir aprendiendo con la vida, es que lo importante no son los sueños que tú hagas, y mucho menos si entiendes la vida desde una perspectiva cristiana. O sea, tu vida no depende de ti, tu vida depende de Dios. Dios tiene planes para ti y la cuestión es entender qué planes Él tiene para ti, sabiendo que su voluntad es buena, es perfecta y es agradable, ¿no? Entonces, se engloban en cuanto a estos tres temas. Y a estos tres temas es a los cuales nosotros debemos dar respuesta. Los desafíos a los que los jóvenes se enfrentan en cifras, solamente algunas cifras, porque la verdad es que hay muchas cifras que podríamos dar, vamos a comentar lo siguiente. Más de 50 millones de abortos en el mundo al año. Cuando parece que la sociedad valora más la vida es cuando menos la está valorando, ¿no? Con leyes como el aborto, la eutanasia, etcétera. ¿Qué cultura les estamos comunicando a los jóvenes? ¿Es una cultura de muerte? ¿Es una cultura en la cual la vida no vale nada? ¿Y qué es lo que les estamos comunicando desde casa para contrarrestar ese mensaje que proviene de parte del mundo? Pues hay que verlo, hay que cuestionarlo, hay que dar información veraz sobre lo que es el aborto, no es cualquier cosa, hay que sensibilizar a los jóvenes. 1 de cada 4 adultos ha sido abusado sexualmente en su infancia. Estamos con cifras realmente escandalosas, ¿eh? Y si viéramos además otro tipo de cifras con respecto al abuso y al maltrato, cada vez estamos en una situación peor con respecto a estos temas. Más de 100 tipos de género diferentes que les dice la OMS. Ya sabemos que la Biblia pues dice solamente 2 sexos, no se habla de género. El género es una construcción social, ¿no? De los teóricos de la ideología de género. Pero la cuestión es que el mensaje que les envía la sociedad es que pueden ser lo que quieran ser también en la edad sexual, como si la biología no condicionara. Eso es una falacia completamente. Más de 1 millón de suicidios al año en el mundo. Eso muestra, en estos 2 últimos años hemos estado en torno a 1.200.000 suicidios en el mundo. Esto muestra el gran desencanto y la falta de esperanza que el mundo tiene. Y esa falta de esperanza también se le transmite a los más jóvenes. Más de 35 millones de muertos por VIH al año en el mundo y más de 100 millones de infectados por VIH al año en el mundo. Son muchísimos infectados. En época de pandemia es cuando más infectados ha habido. Nos podemos preguntar por qué, ¿no? Porque si realmente la gente estaba encerrada no tendría que haberse dado, pero la cuestión es que eh, no, no se respetó tanto el encierro, ¿no? Más de 1.000 millones de dólares al año gastados en videojuegos en el mundo. ¿Qué es lo que vemos con los videojuegos, con el VIH y por tanto con el sexo? ¿Y qué es lo que vemos con la siguiente cifra? Más de 500.000 millones de dólares al año gastados en drogas. Vemos que sobre todo los jóvenes y también generaciones más avanzadas, pero en edad, pero igualmente, sobre todo los jóvenes, están invirtiendo mucho tiempo, mucho dinero en querer escapar de este mundo. Y bueno, pues también Facebook está inventando un nuevo escape que le llaman metaverso, algo sobre lo cual os diría que sería bueno que os informaseis. Hay todo un vídeo en mi canal de YouTube que se llama El futuro es de los valientes, donde os podéis informar acerca de eso, qué es el metaverso y pretende ser la nueva adicción de las nuevas generaciones. Estas son cifras, como decía, alarmantes y solamente nos muestran la gran necesidad que tienen los jóvenes. También podéis encontrar otras cifras en worldometers.info, como dice ahí en la bombilla que hay abajo a la derecha, o también
en páginas oficiales de estadística de los gobiernos. Obviamente, debemos entender, todas esas estadísticas son maquilladas, incluso la del suicidio, y uno diría, ¿cómo se puede maquillar una cifra del suicidio? Bueno, no todas las causas de muerte son consideradas como suicidio. Es considerado como suicidio el que se pega un tiro, el que se ahorca, el que se tira de una ventana, pero no es considerado como suicidio, por ejemplo, aquel que maneja de una forma totalmente kamikaze con el objetivo de matarse. Eso ya es considerado, pues yo que sé, un accidente de tráfico, ¿no? Y así podríamos enumerar otras causas que tampoco están consideradas, ¿no? Como, como suicidios reales, pero lo son. Entonces, realmente todas estas cifras están siempre por debajo de la realidad. Si vemos que son alarmantes estas cifras, podremos ver e intuir que realmente la realidad es mucho más inquietante. ¿Cuáles son los influencers, aquellos que influyen en nuestros jóvenes, en nuestros hijos? Los medios de comunicación, aunque cada vez menos influye la televisión y la radio, que serán los clásicos y que son los que a lo mejor más consumimos personas de otras edades. Ellos consumen Netflix, Prime, Paramount Plus, Disney Plus, HBO y otras que puedan surgir por ahí, ¿no? No dejan de ser medios de comunicación, aunque uno esté viendo una película, aunque uno esté viendo una serie, ahí hay todo tipo de contenidos, de doctrinas, de pensamientos que influyen en los más jóvenes. Después vemos el tema de las redes sociales. Las redes sociales es algo que nos influye a nosotros como adultos, pero muchísimo más les influye a los más jóvenes. Sobre todo están más vinculados con dos plataformas, una es TikTok, otra es Instagram. Se cuelgan o se publican contenidos en vídeo, en fotografía, mensajes. Todos esos contenidos, todos tienen un mensaje, incluso fotografías. Las fotografías que uno diría, bueno, pero ahí no hablan, ahí no hay texto, no hay mensaje. Sí hay un mensaje detrás. La imagen sobre el fondo, la apariencia sobre el contenido, el cómo tú te muestras al cómo tú eres. Y por tanto están recibiendo un mensaje equivocado, pero un mensaje las 24 horas del día en redes sociales. Y después, en tercer lugar, y cada vez menos, es el tema de las amistades. ¿Por qué? Porque cada vez tienen menos amistades reales de las que nosotros conocíamos, de las de vamos a tomar un helado, vámonos al cine, vamos a un café, vamos a tal, ¿no? Muchas veces te dicen los jóvenes, no, es que tengo amigos, pero no puedo quedar con ellos porque uno vive en Hong Kong y el otro vive en no sé dónde y el otro tal. No son amigos realmente, pero no dejan de poderles influenciar. Y es algo a lo que debemos tener precaución. Debemos poderles enseñar a filtrar los contenidos de forma que no se crean todo lo que les digan cualquiera, ¿no? Y debemos poderles transmitir que tengan la confianza necesaria con nosotros como padres para hablar de aquello que les inquiete, de aquello que les cause algún tipo de preocupación, de intriga, de curiosidad y mostrarles que realmente nosotros somos una fuente de información más veraz, más rigurosa, que piensa más en su bien que todos estos canales, ¿no? Todos estos canales son usados por el mundo para comunicar una serie de valores, que vamos a hablar de ellos como valores del siglo XXI. Son valores totalmente anticristianos, pero son valores que cada vez están permeando más en la iglesia, con un claro riesgo para el bienestar y para el futuro de los jóvenes. En primer lugar, los valores del siglo XXI se caracterizan por ser el valor de la posverdad, es defender el relativismo, todo depende de cada uno y por tanto no hay verdades absolutas,
para la posverdad. Eso es una falacia, eso es una mentira del enemigo, pero cada vez está calando más entre los jóvenes. La posverdad también se caracteriza por tener un pensamiento emocional. Yo me siento así, por tanto yo soy así. Eso es mentira. Tú no puedes cambiar la realidad por mucho que tú te sientas como quieras sentirte. O a lo mejor no lo quieras, pero te sientes diferente a la realidad. Pero bueno, eso no cambia la realidad. Lo que sucede es que ahora se está tergiversando el sentido de la realidad basándolo en la autopercepción, en la emoción y en el sentimiento. Entonces, eso los lleva por un camino completamente, y ya lo habéis visto y intuido con mis palabras, de mentira. Después está el tema del posmodernismo. Es otro de los valores del siglo XXI. El posmodernismo se caracteriza por el individualismo, solo pienso en mí, por el hedonismo, solo pienso en mi satisfacción, por el utilitarismo consumista, solo me voy a llevar con los demás y solo voy a utilizar lo que hay a mi alrededor en mi beneficio siempre que a mí me convenga. Por tanto, eso elimina cualquier tipo de valor como la honestidad, la fidelidad, el compromiso, etcétera, ¿no? Y después está el sincretismo. Mientras a ti te valga, como a ti te satisface, pues ya te va bien. Entonces empiezan a unir cosas que ellos creen que les pueden servir, ¿no? Y uno puede considerarse budista y cristiano a la vez, que eso es imposible, pero en la realidad la gente siente que sí es posible y eso forma parte del posmodernismo. Y ese sincretismo no es más que, obviamente, si lo pensamos en términos bíblicos, una clara apostasía. Pero ahí es eso lo que se les está inculcando a los jóvenes y en lo cual nosotros debemos estar alerta para poner, para inocular a los jóvenes de forma preventiva en contra de estos valores. Y el último valor del siglo XXI sería el postcristianismo. ¿Y en qué consiste el postcristianismo? Bueno, pues en desacreditar cualquier valor, cualquier convicción, cualquier verdad que sean cristianos por el mero hecho de ser cristianos, sin que ni siquiera pase el filtro de una valoración, pase el filtro de la razón, ¿no? Y todos esos valores que sí son verdaderos, que son cristianos, son sustituidos por falsos valores de amor, de igualdad y de justicia. No es el valor que nosotros tenemos, aunque le llamen de la misma forma, no es lo mismo. Cuando, por ejemplo, en cuanto a temas de igualdad, tú das derechos preferentes a una minoría, entonces ya no hay igualdad y lo que estás creando es un sistema de desigualdad, injusticia, supremacismo, etcétera, ¿no? Y en temas del amor, bueno, pues el amor y la verdad siempre van unidos, pero ahora es, bueno, el amor es amor. Y entonces ya lo desligamos de la verdad y entonces ya no le puedes decir a alguien la verdad porque si lo amas y eres tolerante, pues ya no debes decir nada, ¿no? Entonces, realmente estos valores nos llevan a la destrucción de la sociedad, sí, pero es que la cuestión es que estos valores, sin querer, están dentro de nuestras casas. Y también eso lleva a la destrucción de nuestro hogar, de nuestra familia y del futuro de nuestros hijos. Por eso debemos tener los ojos bien abiertos a todo esto. Hoy hablaremos sobre 3 cuestiones. ¿Qué es ser padre? ¿Dónde debo centrar mis esfuerzos? Porque sí, pues alguno dirá, es que ser padre son muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo es que o en qué cosas yo me centro o cómo es que yo debo estructurarme para poder suplir las necesidades de mi hogar? Y en tercer lugar, ¿cómo traer soluciones donde solo vemos problemas? Entonces, ahí van a ir una serie de consejos, pero siempre sabéis que tanto en estos temas como en otros que os puedan ir surgiendo durante esta charla, pues podéis enviar ese correo a mike@elfuturosdelosvalientes.com y vamos a intentar resolver cada una de esas cuestiones, casos concretos, lo que vaya surgiendo. ¿Qué es ser padre? Bueno, es el concepto de ser padre ha ido cambiando a través de los años.
Ahora vamos a ver cómo se ha ido viendo a través de los siglos y la cuestión es que para saber qué es ser padre debemos fijarnos más en qué es lo que dice la Biblia acerca de qué es lo que es ser padre que en lo que dice el mundo. Platón y Aristóteles en el siglo V antes de Cristo más o menos dijeron que bueno, los niños tienen valor por su consideración como propiedad o patrimonio, o sea, estaban considerados como una inversión, ¿no? Como un proyecto de futuro, pero no de futuro de los niños, sino como algo que les pertenecía a los padres en algún sentido o que tenía que traer una retribución a los padres, sobre todo en un aspecto puramente material. En el siglo IV después de Cristo, vemos el edicto del emperador Constantino en contra del infanticidio. Empezamos a ver cuestiones a favor de los menores y bueno, pues eso es algo que hasta entonces no se había podido ver. Es por eso que vamos a ir viendo progresivamente, siglo tras siglo, que la consideración que se tiene en cuanto a los niños cada vez va a ser de una forma más cercana a las necesidades de ellos, porque hasta entonces solamente eran una propiedad. Después, en el siglo XVIII, vemos a Rousseau. Rousseau, filósofo, que bueno, si habéis estudiado filosofía, lo habréis estudiado en la materia de filosofía. Siglo XVIII después de Cristo, ya han pasado varios siglos. Reclama la atención de los padres hacia los menores, reclama el fomento de los vínculos afectivos, o sea, ya se está pensando en que, oye, hay que amarlos, no solamente es tenerlos y aprovecharse de ellos, y reclama una atención propia a la naturaleza infantil. A este respecto dice, la naturaleza quiere que los niños sean niños antes de ser hombres. Si nosotros queremos pervertir este orden, produciremos frutos precoces que no tendrán ni madurez ni sabor y pronto se marchitarán. En el siglo XIX vemos que ya empiezan a haber regulaciones, legislaciones en cuanto al tema de los menores, todavía muy atrasadas porque son legislaciones en cuanto al tema de poner unos mínimos en el trato laboral hacia los menores de 10 años. Debemos entender esos tiempos. Se empleaban niños a partir de los 5 años, sobre todo en la industria del textil, por ejemplo. Y entonces ahí se empieza a crear la primera sociedad para la prevención de la crueldad infantil. Antes todo esto era impensable. O sea, los niños eran una propiedad, los niños eran dos manos más que para poder trabajar. Esa era la percepción de la sociedad en cuanto a los niños. Ya en el siglo XX ya empezamos a ver un poco el concepto que nosotros tenemos acerca de la infancia y en muchos aspectos es un concepto mucho más cercano, al menos hasta los años, digámosle, 60. Sobre todo porque después ya hay cuestiones de liberalidad, de libertinaje moral que a lo mejor no protege realmente a los niños. Bueno, estas legislaciones empiezan a buscar la protección de esos menores. En el siglo XX vemos la Declaración de Ginebra y la Declaración de la ONU en 1924 y 1959 respectivamente sobre los derechos de la infancia. Después en 1990 vemos una firma de Declaración Mundial sobre la supervivencia, protección y desarrollo de los niños, algo que era necesario y que empieza a poner el papel del niño en un lugar correcto y por tanto si empezamos a poner el papel del niño en un lugar correcto también vemos que la sociedad ha ido queriendo poner el papel del padre en un lugar correcto. Estos últimos años no ha sido así, pero en todo lo que es principios de los años del siglo XX podemos decir que sí, que fue así. Entonces, debemos tener claros
que ser padre no es ser progenitor. Ser progenitor y ejercer la paternidad o la maternidad son dos cosas bien distintas. Tener un hijo no te convierte en padre o en madre. Ser padre implica buscar el bien del menor por encima de tu propio interés. Vemos padres y madres en nuestra sociedad que muchas veces simplemente instrumentalizan a los niños con muchos motivos y en busca de muchos beneficios para ellos, personales, pero no para el menor, ¿no? Eh, Obviamente todo esto está equivocado y lo que hace es una vez más instrumentalizar al menor como hace muchísimos siglos atrás. O sea, es claramente un retroceso en el entendimiento de lo que son los niños y de cómo hay que cuidarlos. Después, implica aceptar la paternidad o la maternidad, aceptar la responsabilidad de orientar la vida del menor. Si tú no sabes orientar tu vida, no estás preparado para orientar la vida del menor. Por eso los niños deben venir en un momento cuidado. Debes saber si tú estás preparado para ser padre. Y además, la cuestión es que si concebimos a los niños como algo que nos va a servir y algo que vamos a poder instrumentalizar a nuestro favor, entonces obviamente esos niños eh, no deben estar a nuestro cargo, ¿no? Algo está ocurriendo con nosotros, necesitamos ayuda psicológica en cuanto a eso. Muchos de vosotros diréis, no es mi caso y gloria a Dios de que no sea así, pero cada vez más en la sociedad nos encontramos con este tipo de situaciones. Pensar más allá de las necesidades materiales del menor, eso es necesario para ejercer la paternidad y la maternidad. ¿Por qué? Porque el concepto clásico del siglo XX por parte de los padres siempre ha sido pensar que es, bueno, si yo le doy de comer, si yo le doy de vestir, si yo le doy un lugar donde asearse y tal, y le doy una educación, pues ya está, no hace falta nada más. Y sí hace falta algo más, porque lo que se ha ido descuidando generación tras generación son sobre todo los aspectos emocionales, de los cuales hablaremos un poquito más adelante. Ser padre o ser madre implica generosidad, implica entrega y además implica ejemplo. ¿Para qué? Para dejar un legado. O sea, nuestros hijos son el futuro de este mundo. Cuando nosotros no estemos, ellos estarán y deberán poder pasar el legado a la siguiente generación. Si nosotros no hemos sabido dejarles un buen legado, difícilmente tendrán con qué dejar un legado a la siguiente generación. Estas son todas las necesidades del menor. Como decíamos, la paternidad no es solo temas materiales, pero también los incluye, porque también hay padres o madres que se desentienden de sus hijos a nivel material y obviamente eso es una negligencia gravísima, ¿no? Cuando hablamos de necesidades materiales, hablamos de alimentación, hablamos de higiene, hablamos de salud, de llevar al doctor, ese tipo de cosas. Y esas necesidades materiales lo que le aportan al menor es seguridad material y es la posibilidad de poderse centrar en su desarrollo. Como no se tienen que preocupar en qué comer o qué vestir o las cosas básicas, entonces pueden pensar en su educación y en su desarrollo. Según de Corintios 12:14, en la segunda parte del versículo dice, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Esa es el correcto concepto, el concepto bíblico sobre cómo debe ser la paternidad y cómo debe ser entendida la infancia. Los hijos no son para nuestro beneficio, nosotros somos para beneficio, debemos atesorar para ellos, debemos dejarles el legado a ellos. Ellos no son para que cuando seamos viejos nos den la paga que el Estado no nos da, por ejemplo, ¿no? En todo caso, nosotros debemos poder pensar durante la adultez en nuestros últimos días, pero nuestros hijos no tienen esa obligación. Nosotros sí tenemos la obligación de mirar por ellos. Otras necesidades del menor, las necesidades cognitivas
o llamémosle mentales, ¿no? Ahí entra la estimulación sensorial cuando son niños para que se desarrollen fácilmente en la diferenciación de colores, en el aprendizaje al hablar, en muchas cosas. Ahí la estimulación sensorial es algo crítico en los primeros años de vida de los niños. Después está el tema de ayudarles a comprender la realidad en la que viven. La realidad en la que viven es mucho más compleja de lo que ellos piensan, a entenderles, ayudarles a entender cómo es el mundo en el que van a tener que vivir, darles esa formación académica. Estas necesidades del menor de tipo cognitivo, cuando quedan suplidas, ¿qué le aportan al menor? Le aportan conocimiento, desarrollo personal, seguridad económica en el futuro, porque si tienen buenos estudios van a poder tener un buen trabajo o se van a poder sostener. ¿Qué es lo que dice Proverbios 22:6? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. No en tu camino, no es que yo soy ingeniero y quiero que mi hijo sea ingeniero igual que yo. No, la cuestión es para qué Dios ha creado a tu hijo, con qué cualidades y cómo puede desarrollar mejor los dones que Dios le ha dado. Pues ahí vamos a instruir al niño en el camino que Dios tiene para él, que no necesariamente es el mismo que nosotros caminamos. Necesidades emocionales, y ahí hablamos de 3 A's que son imprescindibles: atención, afirmación y afecto. ¿Sí? Alguno dirá, no, pues yo estoy con mi hijo, pero si estás viendo la tele, no te estás dedicando a él, ahí no puede haber atención. Si no hay cercanía física, no puede haber afecto. Si no hay palabras de elogio cuando hace bien las cosas y solamente tenemos palabras de castigo cuando las hace mal, entonces ahí no está habiendo afirmación. Son 3 cosas bien necesarias. La cuarta es seguridad. ¿Cómo? Seguridad económica, seguridad emocional, saber que eh, el afecto, el amor de los padres es incondicional. No es, ay, no, es que, sobre todo en casos de divorcio, es que si quieres más a papá que a tu mamá, entonces ya no te voy a querer. Y hay muchos padres que desafortunadamente utilizan el chantaje y crean una situación de inseguridad en los menores que puede tener efectos a largo plazo. Y después está el tema de la autonomía progresiva, o sea, y eso es algo que le debemos enseñar desde el aspecto emocional, o sea, ir quitando el lazo de la dependencia mientras se van desarrollando e irles dando las herramientas para que puedan ser autónomos y para que en su vida adulta puedan ser personas de éxito. ¿Qué es lo que le aporta todas estas cuestiones emocionales a los menores? Les aporta autoestima, se van a considerar competentes, buenos y valiosos. El tema de la autoconfianza, como decía, se van a sentir con la habilidad de decir yo puedo, yo valgo, yo sí voy a hacer esto. Es así como se forma la identidad. ¿Quién soy yo? Es como se forma con esa atención emocional. Los padres ausentes crean hijos con múltiples heridas emocionales que pueden terminar en muchísimas cosas, en adicciones y otras cuestiones, ¿no? Y además les aporta apoyo en cada momento decisivo de su vida. Los primeros años de vida, los primeros 30 años de vida son momentos decisivos para quien van a ser de adultos. Proverbios 19:18 dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, o sea, no lo dejes sin corrección cuando es necesaria, pero no se apresure tu alma para destruirlo. Hay muchas formas de destruir a un menor, no estamos hablando de algo físico. Las palabras pueden ser suficientemente destructoras y es algo que hay que cuidar. Después está toda esa necesidad moral o espiritual. Ahí entra la formación bíblica, entra el enseñar al menor a orar, entra el inculcarle virtudes cristianas, el hábito de involucrarse en la iglesia,
Y todo esto lo que aporta al menor es una dirección vital, saben que su vida tiene un propósito, tiene un valor más allá de esta vida, lo cual es algo muy importante con respecto a que puedan valorar la vida. Les orienta hacia la trascendencia, hacia el más allá, les da sabiduría y los capacita con sabiduría y además los instruye en su relación con Dios. Mateo 4:4 y sobre todo con respecto a esos estilos de paternidad que solo se fijan en lo material, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Me olvidaba, aquí hay otros textos de interés que hoy no va a dar tiempo de compartir o de leer, pero sí os animaría a que pudierais tomar nota, un screenshot de la pantalla y que podáis consultarlos porque son textos valiosos con referencia a cada una de estas necesidades del menor. Mateo 6, versículos 19 al 21 dice, no os hagáis tesoros en la tierra, sino haceros tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Como padres, nuestra paternidad es una forma de hacer tesoros en los cielos. Perdón. Si nosotros educamos sabiamente a nuestros hijos, estaremos llenando el reino de los cielos y por tanto estaremos haciendo tesoros en los cielos, lo cual es un llamado para nosotros. ¿En qué debemos centrar nuestros esfuerzos o cómo podemos planificar, mejor dicho, nuestros esfuerzos? Hemos dicho que la paternidad requiere entrega, generosidad, amor y una correcta orientación de nuestra vida y de nuestra familia. Entonces, lo primero que vamos a tener que valorar es cómo estamos invirtiendo nuestros esfuerzos económicos y de tiempo. Algunos por ganar un tantito más, que después tampoco a veces no es muy bien gastado, dejan de estar muchísimo tiempo en casa para ganar ese poquito más. Entonces, debemos planificar nuestra economía familiar y debemos poner las cosas en una balanza. Economía, tiempo, cuáles son las necesidades que hay en casa, sabiendo que no solo son materiales, para saber cómo vamos a ir poniendo esos pesos, cómo vamos a equilibrar la balanza. Debemos poner las necesidades de nuestro hogar por delante de las nuestras. Hay personas que trabajan horas extras. ¿Para qué? Pues para decir, ay, no, es que con eso me pago la estética o con eso lo que sea, ¿no? Debemos ver dónde estamos centrando nuestros esfuerzos. Si predomina en nosotros la frase yo necesito sobre la frase el menor necesita, entonces algo está ocurriendo. Para ello debemos empezar a remodelar nuestras prioridades y valores de la familia para ponerlos en su correcto lugar. Si decimos, es que no tengo tiempo, bueno, pues apaga las pantallas, apaga el televisor, apaga el móvil, el celular, apaga la tablet, apaga todo y pasa tiempo con tu familia. Después, en cuanto al tema de las necesidades, cada uno tiene necesidades específicas, ¿sí? Algunos dicen, no, es que yo amo mucho a mis hijos, ¿no? Yo paso mucho tiempo con ellos, pero a lo mejor no les estás dando lo que necesitan, a lo mejor necesitan palabras de afirmación, a lo mejor necesitan toque físico, un abrazo que comunique más que las palabras. A lo mejor sí necesitan tiempo de calidad, a lo mejor lo que necesitan es a veces tener un detalle que no tiene que ser algo costoso, pero significa y tiene el significado el detalle de decirle he pensado en ti. Y a veces simplemente lo que necesitan nuestros hijos es que podamos servirles en lo que ellos necesitan. Oye, papá, es que necesito si pudieras llevarme a tal sitio. Bueno, pues esa es una forma también en la cual nuestros hijos reciben amor. ¿Cuál es el lenguaje de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestros hijos? Y cómo realmente entonces podemos
poner en esa balanza y en ese equilibrio las necesidades de nuestro hogar. Después, en último lugar, para saber cómo centrar nuestros esfuerzos, debemos tener en cuenta qué padre o qué madre queremos que sean nuestros hijos y ser ese padre o madre que queremos que ellos sean. Ellos nos van a tomar a nosotros como ejemplo. Entonces, debemos ser un ejemplo que les inspire de cara al futuro que van a tener ellos, ¿sí? Y es el momento para romper patrones, porque muchos dicen, no, es que mi padre fue así también conmigo y a mí no me pasó nada y tal y cual. Bueno, las necesidades tuyas no son las mismas necesidades que a lo mejor ahora mismo hay en tu hogar. Primera de Juan 2, 15, 16 y 17, con respecto al tema que acabamos de comentar, con respecto a planificar nuestras necesidades, planificar las necesidades de nuestro hogar. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Mejor uno dice, no, es que quiero comprar un auto nuevo en vez de un auto de segunda mano, ¿no? Y eso es lo más importante. Pero si tu casa se va a arruinar por eso, a lo mejor no es el momento o a lo mejor no son las formas, a lo mejor lo que te conviene es uno de segunda mano, ¿no? Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, bla, 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 dice, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios ejerciendo nuestra paternidad con sabiduría, vamos a ver que el fruto, el legado que vamos a dejar va a permanecer y va a tener su bendición no solamente en la siguiente generación, sino en las venideras, en las que vayan viniendo. El tercer punto que queríamos tocar era el tema de cómo poner soluciones donde solo hay problemas. Bueno, pues en primer lugar, pide ayuda. No es, no es de estúpidos, no es de gente con falta de valor o de capacidades el pedir ayuda. A veces lo que hacemos o lo que hace nuestra sociedad es menospreciar a la persona que pide ayuda, pero el pedir ayuda es el resultado de la sabiduría. Sí, así que solo hay problemas, necesitas soluciones, pide ayuda. Después, evalúa tus verdaderas necesidades y las verdaderas necesidades de tu casa. Eso permitirá reconfigurar las cosas, poder hacer pequeños cambios que tengan grandes resultados en tu hogar. Examina tus prioridades. A lo mejor dices, no, es que amo mucho a mi familia. Sí, pero jamás estás con tu familia. ¿Qué está ocurriendo ahí? ¿Dónde están las verdaderas prioridades? Descubre los retos a los que se están enfrentando tus hijos. Estate con ellos, habla con ellos. Tienes que saber cuáles son sus necesidades para poder ser la respuesta a esas necesidades y a esos retos a los cuales ellos están enfrentando. Y en cada hijo son diferentes. Por eso debemos descubrirlos y para eso debemos pasar tiempo con ellos. Aprende a renunciar en pro de la generosidad, la entrega y el amor. Al final es una cuestión de prioridades. Si tus hijos son una prioridad, vas a tener que dejar otras cosas en segundo, en tercer, en cuarto puesto. Y ejerce una paternidad intencional. Algunos piensan, bueno, es que yo llevo a mi hijo a la iglesia. Sí, pero la cuestión es que llevarlo a la iglesia no lo convierte en cristiano. Eso se entiende muy fácil con la siguiente frase y que nadie se sienta mal por esa frase porque no es la intención. Una vaca no se convierte en carro, no se convierte en coche por estar en un garaje, por estar en un parking. Entonces, por tú estar también con ellos, si no ejerces la paternidad de forma intencional, eso no te convierte en padre porque no estás supliendo a lo mejor las necesidades que ellos tienen. Ejercer la paternidad es dar respuesta a las necesidades del menor, ¿no? Dice Proverbios 14:12, dice, hay camino que al hombre le parece derecho. Ah, no, pero ya más adelante es que ahora
Pues sí, le voy a dedicar 1000 horas al trabajo. Algunos trabajan incluso de lunes a domingo. Yo he conocido gente así. Y ya más adelante, ¿no? Porque sí, es que necesitamos una casa de propiedad. Bueno, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Cualquier camino que tomemos, cualquier decisión que tomemos, cualquier precio que debamos pagar por esas decisiones que vamos tomando, debemos tener en cuenta a Dios y no solo nuestros propios esfuerzos, nuestros planes y nuestros sueños. Eso debería quedar abajo en la lista, ¿no? Muchas gracias por el día de hoy. Igual que con los jóvenes, yo simplemente os digo, oro por vosotros, que Dios os dé sabiduría. No es fácil la tarea de la paternidad. Nadie dijo que lo fuese. No fue fácil para nuestros padres y obviamente no va a ser fácil tampoco para nosotros. Cualquier cuestión que vaya surgiendo, yo os invitaría a que escribierais a mike@elfuturosdelosvalientes.com. Os dejo con el equipo de las conferencias. Espero que podáis tener un breve tiempo de oración, a lo mejor incluso hasta por necesidades específicas de los padres. Sé que cada vez hay más retos también para los padres, no solo para los jóvenes. Y seamos valientes. Dios tiene un buen futuro para cada uno de vosotros. Dios tiene un buen futuro para vuestros hijos. Seamos valientes para tomar el reto a veces de hacer los cambios que sean necesarios para tener bendición en nuestros hogares. Que el Señor os bendiga.